Transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV, Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. A continuación dirigirá un mensaje al país el señor Presidente de la Nación. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches. Realmente es un momento a la vez difícil y auspicioso el que me reúne hoy con ustedes. Auspicioso porque es la hora de anunciar una nueva fase en la instrumentación del plan de reformas económicas iniciado ya hace 7 meses, cuyo indudable éxito en la etapa ya recorrida abre ahora la posibilidad de profundizarlo en dirección a las metas de crecimiento y modernización que oportunamente fijamos en la ocasión de emprender la marcha. Pero es difícil también, porque nos toca dar este importante paso económico en medio de un contexto político repentinamente enrarecido por formas de comportamiento, por formas de lenguaje, diría, que parecen traducir una regresión en el camino tan esperanzadamente emprendido por el país hace poco más de 2 años hacia la consolidación de un auténtico sistema democrático. Un primer asomo de esta regresión, es cierto, pudo observarse en la política argentina, cuando lanzamos el 14 de junio del año pasado, lo que después el pueblo denominó el Plan Austral. Pero quedó ahogado todo eso por la masividad de un apoyo popular importantísimo que acompañó la puesta en marcha de esta acción verdaderamente transformadora en el campo económico. Mientras se nos acusaba de proimperialistas, incluso de agentes de la dependencia, y hasta de haber claudicado ante el Fondo Monetario Internacional, el pueblo argentino se desentendía de esas denuncias para arrimar el hombro a un plan de reformas cuyo primer objetivo era el de vencer la devastadora espiral inflacionaria, que a esa altura, ustedes lo recuerdan, alcanzaba ya tasas muy cercanas al 40% mensual. ¿Cuál sería hoy la situación del país si los argentinos hubieran actuado durante todo este tiempo impulsados por tantos agoreros? Si no hubiera habido ese esfuerzo, si no hubiera habido confianza del pueblo argentino, la inflación seguiría devorando ahora los ahorros de la comunidad, seguiría incentivando la fuga de capitales y cualquier forma de especulación, seguiría convirtiendo al salario en una ilusión cada vez más efímera, desintegrando incluso las propias bases de la empresa privada y desviando las energías creadoras hacia la lucha especulativa. Seguiría desmoralizando a los argentinos, impidiéndoles pensar en el futuro y anulando la propia posibilidad de crecimiento que hoy vamos a recuperar y que es ya el tema central del debate argentino, porque tenemos que comprender todos que no hay programa de inversión privado o público que pueda ser diseñado y mucho menos ejecutado en un contexto de inflación galopante. Seguiría, en fin, sobrando todo el esfuerzo, no alcanzaría esfuerzo alguno y se iría borrando la frontera ética entre el trabajo honrado y la estafa cotidiana. Por todo ello, la lucha contra la inflación y los logros alcanzados constituyen el primer gran cambio estructural que hemos producido, no el gobierno, los argentinos todos,
y significa, entre otras cosas, nada más y nada menos que la victoria de la honestidad sobre la deshonestidad, del futuro sobre el pasado. Toda otra reforma, todo nuevo paso hacia adelante, solo tendrá sentido y permanencia si se funda sobre la estabilidad que hemos conquistado con el esfuerzo de todos. De espaldas a los demasiado conocidos gritos extraídos de un anacrónico, nunca actualizado arsenal de eslogans acusatorios, pueblo y gobierno sabíamos lo que estábamos haciendo. Había que rescatar las aptitudes productivas de los argentinos, sofocadas en los años previos por una política que había desviado las energías económicas del país para llevarlas al campo de la especulación. Sabíamos más, sabíamos también que en este esfuerzo por superar la especulación convertida en sistema, no se trataba de volver a las estructuras y los usos económicos del pasado, que en alguna medida habían sido fuentes de los desvíos posteriores, sino por el contrario de recoger resueltamente el desafío de ponerlos al día en un mundo en transformación que está modificando dramáticamente sus sistemas de producción. El Plan Austral ha alcanzado en su primera etapa un éxito que excede incluso nuestras propias expectativas, las expectativas de cada uno. Se ha reordenado la vida económica del país sobre la base de una moneda estabilizada y con una inflación reducida del 40% al que aludíamos, al 2 o al 3% mensual. ¿Qué argentino se habría atrevido a soñar en enero de 1985 que en diciembre tendría ante sí un panorama semejante? ¿Quién habría imaginado que en el curso del año acabaría esa alienante obsesión por estar al día con las tasas de interés, por correr a comprar dólares o por depositar pesos agónicos en cuentas a plazo fijo, ni bien se cobraba el sueldo? Todo esto habría sido imposible sin el decidido comportamiento participativo del pueblo argentino. El pueblo argentino fue consciente del sentido profundo de su esfuerzo. Todo esto había sido imposible si aquel coro de denuncias y acusaciones exhumadas de una Argentina vieja hubiera tenido eco en la conciencia de los millones de hombres y mujeres que en los últimos 7 meses aportaron su confianza y su madurez a la tarea colectiva. Todo esto habría sido imposible si hubieran tenido éxito los esfuerzos por minar con eslogans fosilizados la confianza en sí mismo que por primera vez en tantos años comenzaba a tener cada argentino. Los argentinos estamos pues empeñados en un esfuerzo mayúsculo. No se trata solamente de salir de una crisis, se trata de responder a un desafío, a un mayor, con nuestro esfuerzo, con el empeño de todos, con la ambición nacional recuperada. Estamos escogiendo el único camino posible de una encrucijada histórica, el camino que conduce a colocar a la Argentina en vísperas del siglo XXI, más allá del año 2000, como protagonista y no como furgón de cola, como lo he dicho tantas veces, de las grandes potencias hegemónicas. No es solo emerger de la crisis económica en que nos sumieron largos años de autoritarismo y amoralidad. El esfuerzo que hoy nos convoca y que ha comenzado ya a entusiasmarnos es el de construir la Argentina moderna. Es clausurar definitivamente la puerta al fracaso, al estancamiento, a los espejismos,
a supuestos logros que se obtendrían sin esfuerzo. Convengamos que ningún argentino se siente ya hoy tentado por invitaciones al facilismo. Ya nadie presta oídos a supuestas fórmulas mágicas que sin ningún costo nos pondrían rápidamente en la senda del bienestar que legítimamente ambicionamos. Demasiados fracasos dejamos atrás. Heridas demasiado frescas aún nos lastiman, como para creer que la Argentina que queremos para nuestros hijos y que ya estamos levantando, surgirá mirando hacia atrás, evocando supuestas mejoras que ya no son las del mundo que se avecina, o añorando privilegios que en definitiva nos precipitaron en la decadencia. Se resignan al fracaso los que hoy están enancados en los aspectos más duros de las crisis que a todos nos duele y proponen fórmulas y recetas que ya hemos experimentado y que no dieron resultados en su momento. A los argentinos de hoy nos entusiasma un país diferente y bien sabemos que no lo alcanzaremos recurriendo a procedimientos gastados, ni mucho menos a los eslogans o a las frases felices. Se trata de remontar una empinada cuesta y es explicable, es humano que tengamos momentáneos instantes de duda, caídas fugaces o la tentación incluso de abandonar el esfuerzo. Yo me lo explico. Es ese desánimo pasajero el que nos ayuda a medir la magnitud del desafío que hemos asumido. Se equivocan, sin embargo, y conspiran contra la voluntad y el coraje de los argentinos, quienes con menguada visión creen que se puede fundar la prédica sobre esos fugaces instantes de duda. El gobierno de la democracia seguirá hablando el lenguaje de la verdad, que otros usen, si quieren, los variados dialectos del engaño. Estamos dispuestos a pagar los precios políticos que sean necesarios, convencidos por otra parte, que no hay precio que no deba pagarse cuando está de por medio el futuro de la nación y la voluntad popular manifiestamente expresada. Que otros escojan el camino del atajo, el de sembrar la duda, el de quebrar la fe. No nos inquieta la crítica, la queremos. No rehuimos el diálogo, tampoco rehuimos la confrontación de ideas, los buscamos, porque sabemos que de esa confrontación emerge la verdad, porque sabemos que en definitiva ha de brotar el consenso popular de eso, que es la base de nuestro gobierno, y porque sabemos que es con ellos, con todos, que se construye la unidad nacional por la que trabajamos. Pero la crítica y el reclamo que enriquecen la democracia no pueden ser utilizados para sembrar desasosiego, para invitar al desánimo. El gobierno quiere y desea la crítica, ansía propuestas y fórmulas alternativas responsables, pero seguirá porque es su obligación, denunciando a los que embosados en la supuesta crítica pretendan en realidad desmoralizar a los millones que a diario dan ejemplo a los dirigentes. Quedarán atrás los que desconfíen del coraje y de la voluntad de los argentinos. El Plan Austral entra hoy en la primera fase de su segunda etapa. Sus detalles serán expuestos posteriormente por el señor Ministro de Economía. Nuestro cometido es ahora el de convertir la estabilidad en crecimiento, abrir a partir de la moneda saneada cursos de desarrollo industrial, de
incorporación de tecnología, de expansión agropecuaria, de conquista de mercados en el mundo. Esta etapa no tiene ni podrá tener otro motor que el de la primera etapa, es decir, cada uno de ustedes. Hoy, como en junio de 1985, afrontamos una disyuntiva entre el éxito y el fracaso, que no es sino una alternativa entre la continuidad y la quebradura de esa indoblegable voluntad popular que ha sido el alma de todo lo hecho hasta ahora. Porque, lo reitero una vez más, todo se ha debido al esfuerzo del conjunto. Es el esfuerzo de todos lo que ha asegurado el éxito. Pero de manera muy particular, el de los más humildes, el de los que menos tienen, que a través de todos estos meses han puesto de manifiesto una garra y un patriotismo que se ha convertido, por lo menos a mi criterio, en un verdadero crédito que tienen contra la sociedad. La sociedad está en deuda con los sectores más desposeídos de la Argentina, y todos deberemos comprender que en la medida en que la penuria económica vaya cediendo, tenemos que acudir hacia esos sectores con el propósito de dar respuestas cada vez más importantes a requerimientos vinculados a problemas planteados en términos de elementales búsquedas de la justicia social. Y hoy, como en junio de 1985, pueblo y gobierno, tenemos los tímpanos ya encallecidos otra vez por la vieja gritería. Además, de sobra sabemos lo que nos van a decir. Las viejas derechas nos acusarán de no reducir el Estado y no abandonar diversas formas de intervención en la economía. Las viejas izquierdas nos acusarán de desnacionalizar la economía del país, mientras los demagogos de siempre utilizarán uno u otro argumento según la oportunidad, y los escépticos sin duda han de insistir en la inviabilidad de los objetivos que hemos enunciado. Yo creo que hay que volver, frente a estas circunstancias, al fondo de las cosas. Hemos dicho que el pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia. Pluralismo significa reconocimiento del otro, capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una sociedad libre. La democracia rechaza la uniformidad, pero la democracia al mismo tiempo exige la capacidad necesaria para la construcción de empresas colectivas. El ejercicio responsable de las divergencias y las oposiciones supone, sin embargo, un consenso básico entre los actores sociales. No todo puede ser lucha, no todo puede ser oposición. Hay que buscar comunes denominadores. Y corresponde de manera muy particular a los partidos políticos promover la voluntad de democratización en la sociedad, es decir, la legitimidad del disenso, la aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, el respeto de las diferencias, la voluntad de participación, la consolidación de conductas integradoras y solidarias,
expresadas en actitudes de cooperación que siempre se oponen a las conductas agresivas, ofensivas y al individualismo egoísta. Este es el desafío en realidad de hoy. El gobierno, piénsenlo cada uno de ustedes, en todo momento procura estar a la altura de la magnitud de la empresa. Yo no sé si hay antecedentes en la historia argentina que muestren una similar vocación integradora. Legitimado el gobierno ampliamente 3 veces por sendas consultas populares, no ha titubeado, sin embargo, en convocar a hombres de distinta militancia política que en aras de un acendrado patriotismo están resueltos a enriquecer con su aporte la gestión democrática. No obstante, desde muchos sectores se buscan las pujas salvajes que llevan a la lucha de todos contra todos y se actúa frente al gobierno como si no fuera el gobierno de la democracia, como si se tratara de una dictadura, llegándose incluso a promover frentes opositores que tardaron mucho tiempo en materializarse durante el propio proceso. Para ello se utiliza una acusación de base: la supuesta insensibilidad del gobierno al no suspender unilateralmente el pago de la deuda. Seamos claros a este respecto. Nos están reclamando nada más y nada menos que una medida que ningún gobierno del mundo, capitalista o socialista, ha adoptado hasta ahora, y se nos cubre de oprobio por nuestra resistencia a convertirnos en una suerte de extravagante excepción mundial a una regla cuya evidente inviolabilidad tiene su razón de ser. ¿Cuál es el argumento básico que se utiliza para fundamentar este reclamo? Ustedes lo han escuchado. Se dice que si no destinamos el superávit de nuestro comercio exterior al pago de los servicios de la deuda, podríamos disponer de esa suma para promover el crecimiento del país, financiar programas sociales, etcétera, etcétera. Pero ocurre que si suspendiéramos unilateralmente el pago de los servicios de la deuda, esta suma dejaría de ser tal, porque depende de nuestra relación con el mundo y no solo de nosotros. Si rompemos con el sistema internacional del cual dependen nuestros ingresos, las cuantías de estos ingresos se alterarían notoriamente, no habría sumatoria posible. Si nos alejáramos de los compromisos internacionales, dejaríamos de estar a la corta, no a la larga, en el marco del comercio exterior, que es de donde obtenemos esos recursos que se pretenden utilizar. De modo que es una posición realmente absurda. Y piensen ustedes ahora que sobre la base de esa argumentación fallida, a la que ningún gobierno del mundo ha reconocido validez práctica hasta ahora, se ha declarado aquí un paro general y se ha emprendido contra el gobierno argentino una campaña agitativa cuyos tonos solo son comprensibles en la lucha contra una dictadura. Solo puede explicarse que un gobierno democrático sea tratado de esta manera en un país cuya dirigencia no ha absorbido hasta ahora los contenidos sustanciales de una cultura democrática. ¿Qué pasaría si la filosofía de ciertas dirigencias se convirtiera en conciencia popular? ¿Qué habría pasado si esa filosofía, ya exteriorizada cuando lanzamos el Plan Austral en junio del año pasado, hubiera tenido efectos condicionantes sobre el comportamiento de la población? Hoy
hoy probablemente estaríamos con una inflación del 40% mensual y sobrellevando todavía nuestra frustración en cotidianas corridas a las más diversas casas de cambio. No sería otro el resultado si la nueva gritería de hoy mellara para la nueva etapa del Plan Austral la confianza popular que sirvió de soporte a la primera. Pero sabemos que eso no va a ocurrir. Todos sabemos que tanto nosotros como nuestros hermanos de América Latina y en general el mundo en vías de desarrollo sufre las consecuencias de un orden económico internacional injusto, la caída de los precios de nuestras exportaciones, la magnitud de nuestros endeudamientos verdaderamente irrazonables y las elevadas tasas de interés configuran en realidad una situación mundial absolutamente insostenible, producto del egoísmo de los países industrializados que no trepidan en atentar contra la paz universal, asumir así en la pobreza y el estancamiento a los países de la periferia a través de la aplicación de políticas proteccionistas, de subsidios cada vez más crecientes y de altos intereses. Nuestra respuesta ha sido el consenso de Cartagena en cuanto a América Latina y la declaración del Grupo de los 24 en cuanto al mundo. Nuestras propuestas son conocidas por los argentinos. Por otra parte, ustedes saben que han recibido la aceptación del resto de las naciones. Ellas son disminución de las tasas de interés hasta lograr otra vez los niveles históricos, que estaban 1 o 2 puntos por encima de la inflación. Incremento en los recursos de los organismos multilaterales de crédito y eliminación de las odiosas discriminaciones que sufrimos en el comercio exterior. He dicho antes que después de muchas décadas, la sociedad argentina ha logrado crear las condiciones necesarias para poner en marcha formas de organización política basadas en la juridicidad. Desde 1930 en adelante, el sistema político se fue constituyendo alrededor de la violencia, alrededor de la ajuridicidad. Primero fue la violencia del golpe militar que interrumpió un largo proceso de construcción democrática. Luego fue la violencia del fraude. Más tarde, recuperada la posibilidad del voto y reabiertos los cauces para una ampliación de la democracia que integraba definitivamente a las grandes masas a la sociedad nacional, llegó a asumir formas de partido hegemónico que dificultaba la competencia por el poder. Por fin, la violencia política se expresó en la recurrencia de las intervenciones militares que derrocaron en las últimas 3 décadas a todos los gobiernos surgidos de comicios. En el período que nace a principios de los años 70, esta ajuridicidad que había marcado la vida de varias generaciones de argentinos ya llegó a ocupar la totalidad del espacio institucional y se derramó hacia la sociedad entera. Vivimos entonces, y recién estamos saliendo de ello, el horror de una comunidad nacional que pareció perder los hábitos de la convivencia civilizada, sometida al pánico engendrado por los violentos de todo signo. En octubre de 1983, esta sociedad, aún aturdida por el dolor, votó masivamente por la vida contra la muerte y reafirmó el último 3 de noviembre la voluntad de crear en paz una Argentina moderna. Somos, pues, conscientes de que estamos poniendo los cimientos
para una reconstrucción del orden civilizado en la Argentina. Sabemos también que la tarea no es ni será sencilla, porque los hábitos perversos no se derrotan fácilmente y porque es fácil advertir que quedan aún nostálgicos del terror, que harán lo posible para que retornen los tiempos oscuros que les sirvieron para medrar. Contra todos los obstáculos, sin embargo, la tarea de la democracia, que lo reitero, no es de un gobierno, sino de todos, porque es responsabilidad de todo el pueblo, habrá de persistir tenazmente hasta borrar para siempre los componentes autoritarios que durante más de 50 años enfermaron a nuestra sociedad y llegaron a envilecer a sus instituciones. Vamos pues duramente, pero con la confianza de quienes están construyendo sólidas bases hacia una experiencia democrática continua y afianzada. La juridicidad montada sobre la violencia destruye las instituciones, todas las instituciones, en primer lugar las políticas, pero también las económicas, las sociales, las culturales. Al transformarse en una estructura permanente, en el aparente horizonte al que todos deben mirar, penetra hondamente en la vida cotidiana, empapa los comportamientos, transforma a la inseguridad en costumbre, transforma al egoísmo en rutina. Cuando se incita a una comunidad a vivir en los marcos del sálvese quien pueda, se está destruyendo la dimensión ética de la vida. El camino es la democracia, el camino es la convivencia pacífica, el camino es el respeto recíproco. Entre todos hicimos algo que parecía imposible. Ahora crecer es más sencillo. Tengamos la clara ambición nacional de crecer. Huyamos del conformismo, pero rechacemos también las recetas mágicas. No hay soluciones mágicas. Lograremos todo, pero todo lo lograremos con esfuerzo. Tenemos que trabajar en un contexto internacional sumamente difícil, pero tenemos una ventaja: nos respetan porque somos serios y porque aplicamos en nuestras relaciones internacionales los criterios que sirven para manejarnos hacia adentro de nuestro propio país, porque no distinguimos una moral para lo interno de una moral para lo externo. Debemos además trabajar en el marco de una situación interna muy compleja, pero aquí tenemos una ventaja esencial. Contamos con ustedes, contamos con nuestro pueblo. Los argentinos somos un pueblo inquieto, abierto a la novedad y al cambio. Nuestro país fue el producto del ingenio y de la creatividad. Estas virtudes, que están entre lo mejor de nuestra tradición cultural, son tan necesarias hoy como lo fueron cuando hubo que hacer de un gran espacio desierto un lugar de realización personal para las futuras generaciones. Hablamos de cambios, hablamos de reformas y lo hacemos convencidos de que hablamos el lenguaje que preferimos los argentinos de hoy. Los argentinos que no nos resignamos a que se nos escape el futuro de las manos por rendir tributo a los viejos modelos, las viejas oposiciones que han paralizado muchas veces la voluntad de crear y de crecer en el país. Esa voluntad de crear y de crecer está hoy más viva que nunca, y es con ella que vamos a responder a los desafíos de la hora actual. Muchas gracias. Directamente desde la residencia presidencial en Olivos, ha dirigido un mensaje al país el señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín.
Y a continuación, para referirse a la política de crecimiento con estabilidad, habla al país el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Juan Vital Zurruy. Un segundo. Que se vayan todos. Buenas noches. Quisiera esta noche hablar a los argentinos en nombre del Gobierno Nacional con el fin de ratificar los objetivos del Plan de Reforma Económica iniciado el pasado 14 de junio y de anunciar a grandes rasgos el conjunto de iniciativas que darán un nuevo impulso. Buenas noches. Quisiera esta noche hablar a los argentinos en nombre del Gobierno Nacional con el fin de ratificar los objetivos del Plan de Reforma Económica iniciado el pasado 14 de junio y de anunciar a grandes rasgos el conjunto de iniciativas que darán un nuevo impulso al proyecto de crecimiento con estabilidad. Hablaremos de tres temas: qué hicimos, cómo consolidaremos lo hecho y cómo lo potenciamos de aquí en más. Hace apenas unos 7 meses, el Gobierno Nacional convocó a la población a cerrar filas detrás de un objetivo prioritario, tanto en el terreno económico como en el político: la lucha frontal y a fondo contra el violento proceso inflacionario que sufría el país en el marco de un reparto equitativo de los costos y los beneficios de este gran esfuerzo nacional. El respaldo que encontró esa convocatoria en la población y el manejo de la política económica nos han permitido alcanzar resultados que hasta hace poco tiempo parecían difíciles de concebir. Durante más de 10 años, los argentinos no habíamos tenido, como hoy, la oportunidad de valorar la paz y la tranquilidad que significan tasas de inflación del orden del 2 al 3% mensual. Estamos viviendo en medio de la crisis más profunda que ha conocido la Argentina contemporánea, y hay veces en las que el peso de nuestras justas insatisfacciones nos hacen perder la perspectiva. Por eso es conveniente que hagamos un alto y meditemos sobre lo que quedó atrás. A fin de tener una idea de la magnitud de lo que se ha avanzado con el aporte del sacrificio y la responsabilidad de todos, basta con preguntarse cuál sería hoy la situación del país si no se hubiera puesto en marcha el Plan de Reforma Económica. Para responder a esa pregunta, comencemos por recordar que hace poco más de 7 meses el ritmo de crecimiento de los precios había alcanzado valores cercanos al 40% mensual y amenazaba seguir aumentando. El nivel de actividad continuaba descendiendo en el contexto de la recesión comenzada a fines de 1984. El salario soportaba una pérdida de su capacidad de compra del orden del 1% diario. El sector público exhibía un enorme desequilibrio que era financiado con emisión monetaria. En fin, la moneda nacional era objeto de un generalizado rechazo por parte de la población que angustiosamente buscaba refugio en la compra de diversos artículos y de dólares y otras divisas extranjeras. Si no se hubiera puesto en marcha el plan de reforma económica, este cuadro, ya de por sí sombrío, se hubiese agravado. Y entonces, ¿cómo evitar que la desmoralización terminara por ganar el conjunto de los argentinos y que las propias bases de la naciente democracia fueran víctimas de una seria y peligrosa amenaza? A partir del 14 de junio, el coraje y la firme decisión de un gobierno que supo estar a la altura de la emergencia,
la ejecución de un programa económico diseñado y realizado por argentinos y la participación popular comenzaron a revertir la situación. En contraste con las experiencias previas, la abrupta reducción de la inflación se alcanzó con un costo mínimo en términos del nivel de actividad interna. Luego del fuerte descenso de la producción industrial registrado en el mes de julio, el nivel de actividad volvió a crecer y hacia diciembre la producción era superior a la del mes de mayo pasado. Basta como ejemplo ver el comportamiento de la producción de automotores, tractores y aparatos electrodomésticos, así como la siderurgia, los materiales de construcción y ciertos productos químicos. Este comportamiento del nivel de actividad se reflejó también en los indicadores de empleo. Durante los 3 primeros meses se produjo una reducción de la ocupación. Como se recordará, estos fueron los meses en los que proliferaron las suspensiones y se produjeron casos de despidos. A partir de entonces, se puede observar una paulatina recuperación en los niveles de empleo. En cuanto a la evolución de los salarios, conviene hacer algunas precisiones, dado que recientemente se han hecho afirmaciones públicas que nos parecen erróneas. Ante todo, corresponde decir que efectivamente se ha producido un deterioro en los salarios. La discusión se plantea en torno a la magnitud de ese deterioro. Y aquí las opiniones se dividen debido a la distinta manera de calcular el poder adquisitivo del salario. Entendemos que para tener una mejor medida del salario real es preciso tomar en cuenta el hecho siguiente: los salarios cobrados a fin de mes son gastados en realidad durante el mes siguiente. En consecuencia, para establecer la capacidad de compra de las remuneraciones, hay que comparar, por ejemplo, los salarios del mes de noviembre con la evolución de los precios del mes de diciembre. Hecho este cálculo, se extraen 2 conclusiones. La primera, que en el mes de julio existió un importante aumento del salario real como consecuencia de la fuerte caída de la tasa de inflación. La segunda, que a partir de entonces se produjo un deterioro. Sin embargo, este no alcanza las magnitudes denunciadas por distintos órganos sindicales, los que utilizan un razonamiento diferente y, a nuestro juicio, incorrecto. Se procuró compensar este deterioro con el ajuste ofrecido por el gobierno en la Conferencia Económico y Social, un ajuste compuesto por un 5% de aumento general, un 5% de incremento por productividad y el 50% de mejora adicional en las asignaciones familiares. Con este enfoque fue posible, además, discutir aumentos de salarios que no se trasladasen a los precios. Haciendo una síntesis más general, corresponde señalar que, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el nivel de salario real de diciembre del año pasado, cualquiera sea el método de medición que se utilice, fue superior al promedio anual registrados en todos y cada uno de los últimos 10 años, con excepción de 1975 y 1984, 2 años que fueron seguidos de una alta inflación. De todos modos, es justo reconocer que algunos componentes de la canasta básica de consumo han registrado aumentos superiores al nivel general de precios, en especial las frutas, verduras y legumbres y las carnes. Factores de diverso orden explican este comportamiento. La larga crisis que arrastra la ganadería vacuna y porcina, a la que se sumaron algunos inconvenientes en la producción avícola, determinó que se presentaran dificultades para abastecer fluidamente a los precios máximos fijados una demanda de consumo creciente. Las inundaciones y heladas afectaron la producción de frutas y hortalizas y provocaron fuertes ascensos en los precios de estos bienes que, por ser de carácter estacional, no están sometidos al congelamiento. En ciertos casos, estas razones no son suficientes. En estos productos, así como en algunos servicios, hubo aumentos que alcanzaron niveles exagerados. Esto nos preocupa porque son una fuente de desaliento, de abandono de la voluntad de lucha en el combate contra la inflación. Tampoco estas explicaciones eximen al gobierno de la responsabilidad que le cabe por la morosidad para actuar sobre las grandes distorsiones que afectan las estructuras de comercialización. Estamos tomando medidas para corregir este estado de cosas. Es importante subrayar, no obstante, que cada uno de los consumidores debe sumarse a esta tarea,
discutiendo precios, comparando entre distintas ofertas. Estamos convencidos de que la participación popular puede, como ya lo ha demostrado, ser un factor decisivo en la defensa de los ingresos y del bienestar colectivo. El balance general del plan de reforma económica hasta la fecha nos lleva a sostener que existen pocos antecedentes, por no decir ninguno, de la aplicación de un programa que haya alcanzado resultados positivos en tan poco tiempo y con tan bajos costos sociales. Esta es, a nuestro juicio, una realidad que debería estar fuera de discusión. Los errores que pudieran haberse cometido no pueden ser utilizados para descalificar un balance claramente favorable, gestado gracias al esfuerzo solidario de los argentinos. Con estas precisiones sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios, no pretendemos, sin embargo, disminuir los rasgos negativos de la coyuntura actual. Tampoco podríamos hacerlo. Al reducir drásticamente la inflación, el plan de reforma económica ha puesto de manifiesto los alcances de una recesión que venía de arrastre, la estrechez del salario, que parece más bajo al desaparecer la ilusión creada por los continuos ajustes nominales, las dificultades de una economía que lleva ya más de 10 años de estancamiento y de progresiva destrucción del aparato productivo. Nada de todo esto puede atribuirse al plan de reforma económica, aunque haya quienes se esfuercen por presentar los problemas heredados, ahora dramáticamente visibles, como si fueran productos de este. En realidad, el programa antiinflacionario fue decidido y puesto en marcha precisamente para comenzar a revertir la pesada herencia de políticas equivocadas, para terminar con la ansiedad y la incertidumbre generadas por la vorágine inflacionaria, en fin, para asentar sobre bases firmes y duraderas la reconstrucción argentina. En la consolidación de estas bases firmes y duraderas, el manejo de las finanzas públicas ha cumplido un papel principal. El 14 de junio, el Gobierno Nacional se comprometió a llevar a cabo una política fiscal y monetaria que fuera compatible con la aspiración colectiva por la estabilidad. Hoy podemos afirmar que la estabilidad alcanzada tiene sólidos respaldos. Mientras que en 1984 el déficit del sector público no financiero representó un 12% del Producto Bruto Interno, durante 1985 se redujo al 5,5% y en la segunda mitad del año representó solo el 2,4%. Es importante destacar que el financiamiento del déficit se cubrió con recursos genuinos. El Gobierno Nacional honró así su palabra de no apelar a la emisión. No puede dejar de mencionarse que ese nivel de déficit incluye los intereses de la deuda externa, que equivalen al 5% del producto. Si estos intereses se excluyen del gasto fiscal, puede afirmarse que el sector público ha logrado, por primera vez en muchos años, un superávit operativo durante el segundo semestre de 1985. Esto da una cabal idea del gran ajuste realizado en las cuentas públicas. Al colocar bajo control el déficit fiscal, se puso fin al impuesto inflacionario, que se manifestaba día a día en la pérdida del valor de la moneda y que afectaba a los sectores más desprotegidos. La consecuencia de esta decisión no consistió simplemente en proveer de recursos genuinos al Estado, también tuvo otros alcances. La transferencia de la deuda externa contraída por el sector privado a la órbita estatal durante el gobierno militar obligó al Estado a hacerse cargo del pago de esos intereses. Esto introdujo una nueva restricción en las finanzas públicas, dado que dicha transferencia no fue acompañada por la adición de nuevos recursos. De allí que se apelara al tributo encubierto de la emisión monetaria para hacer frente a esos compromisos. La reforma tributaria, el ahorro obligatorio y el paso a una tributación abierta que grava a los sectores de mayores ingresos hicieron que estos compartan ahora el pago de una deuda externa que seguramente no fue contraída por los sectores menos pudientes. La política monetaria adoptada desde el 14 de junio
tuvo como corolario un notable aumento de la demanda de billetes y monedas y de los depósitos en cuenta corriente y a interés. Este incremento se originó indudablemente en la credibilidad que generó el programa a través de la disminución de las expectativas inflacionarias. Ello permitió un crecimiento de la oferta monetaria apreciablemente mayor que el de los precios, sin que provocara presiones en los mercados de bienes y divisas. Este proceso, que suele llamarse remonetización de la economía, está aún lejos de los niveles a los que se alcanzó históricamente en la Argentina. Pero las circunstancias fueron también, cabe recordarlo, distintas. Nunca, como en junio pasado, habíamos alcanzado un nivel tan descontrolado en la tasa de inflación, ni tampoco la moneda, en sus distintas formas, había llegado a tal grado de descrédito entre la población. A diferencia de lo ocurrido hace pocos años, el presente proceso de remonetización se basa principalmente en el significativo crecimiento de las tenencias de billetes y depósitos en cuenta corriente por parte del público y no en los depósitos a interés. Esas tenencias crecieron en promedio un 120% en términos reales desde junio hasta enero, lo cual expresa que la población recuperó la confianza en su moneda. Este proceso de remonetización permitió además que en los últimos meses el crédito al sector privado creciera, no solo en términos reales, sino también a un ritmo ligeramente superior a la tasa promedio de interés sobre los préstamos. En efecto, entre junio y diciembre pasado, el crédito al sector privado en australes se expandió un 45% en términos reales. Tal como lo preveíamos, las tasas nominales y reales de interés han ido descendiendo paulatinamente. Reconocemos que siguen siendo elevadas y son especial motivo de preocupación en circunstancias como las actuales, en que el gobierno busca preservar la estabilidad al tiempo que jerarquiza el crecimiento económico. La reducción de las tasas de interés dependerá de tres factores: la consolidación de la remonetización de la economía, la continuidad de la política fiscal y la corrección de los elevados costos de intermediación y de ciertos comportamientos anómalos del sistema financiero. Los avances logrados permiten que los argentinos vislumbremos un nuevo horizonte. Contamos ahora con una plataforma más firme para realizar nuestras aspiraciones de progreso y bienestar. El año 1986 será el año del crecimiento con estabilidad. Nos proponemos construir a partir de la estabilidad y no al precio de ella. La lucha contra la inflación no es un paréntesis. Sabemos, por la penosa experiencia acumulada, que si la inflación se acelera no habrá aumentos reales de salarios que sean perdurables. Los empresarios no se preocuparán por la productividad, no habrá sistema financiero y monetario que merezca ese nombre y se deteriorará el equilibrio alcanzado en las cuentas públicas. Porque sabemos todo eso y lo que ha costado superarlo, debemos perseverar en la consolidación de esta estabilidad. 1,6% del producto, lo que significa alrededor de 1.000 millones de australes. Esta reducción se opera principalmente mediante la disminución de los gastos corrientes en una proporción del 2,1% del producto, puesto que los gastos de capital aumentan en 0,5%. La asignación de los recursos públicos es, por otro lado, congruente con la política de equidad en el esfuerzo que persigue el Gobierno Nacional y con el impulso que se propone dar a una genuina reactivación económica. Al igual que en 1984 y 1985, se han reforzado las partidas correspondientes a las áreas sociales, al tiempo que se destinan importantes fondos a la promoción industrial y minera, al incremento de las exportaciones y al programa de fertilizantes. La estimación de los ingresos disponibles para el presupuesto de 1986 se ha realizado tomando en cuenta la sanción del conjunto de proyectos que completan la reforma impositiva aprobada por el Honorable Congreso de la Nación durante el último periodo de sesiones. A estos se agregan los proyectos referidos al régimen impositivo para el agro. Las reformas a introducir, lejos de ser un impuesto más para el sector,
buscan conciliar el aumento de ingresos fiscales con la simplificación de la liquidación de impuestos. La recaudación adicional generada por el nuevo régimen permitirá disminuir gradualmente las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Avanza así la modificación de la estructura impositiva con vistas a una mayor equidad y una mejor asignación de los recursos económicos. Las nuevas condiciones de estabilidad reafirmadas en el presupuesto nacional habrán de impedir que vuelvan a repetirse las enormes variaciones de precios que el país conoció en los últimos 10 años. Esto no significa, sin embargo, que estemos pensando en una economía en que la tasa de variación de precios sea igual a una ficticia e imposible inflación cero. En el futuro próximo, el nivel de la inflación estará asociado fundamentalmente con las variaciones de los precios internacionales y con correcciones menores en ciertos precios internos propias de una economía que progresivamente se expande. Por ello, el presupuesto de 1986 se construye sobre una tasa de inflación que oscilará en torno al 2% mensual promedio y a un crecimiento del producto del 4% para el año en curso. Este es el horizonte que el gobierno nacional propone al país. Se trata de metas ambiciosas, pero de ellas depende que la Argentina vuelva a ser un país en serio. A lo largo de esta exposición he tenido bien presente la pregunta que se formulan los argentinos. ¿Vamos a salir definitivamente de una historia que nos agobia, una historia marcada por muchos años de inflación y estancamiento? ¿Cómo lograrlo? Permítaseme evocar a este respecto los lineamientos de una estrategia de crecimiento presentados por el Gobierno Nacional a principios de 1985. Nuestras propuestas de hoy son congruentes con las de entonces. Es bueno recordarlo, porque para satisfacer las justas demandas de los argentinos es preciso contar ante todo con una orientación clara que sirva de norte a sus sacrificios y sus esperanzas. En dicho documento se sostuvo que para superar el crónico estancamiento de la economía argentina y la restricción impuesta por la deuda externa, la única alternativa viable es la expansión simultánea de las exportaciones y la inversión. Entendíamos que la expansión de las exportaciones del agro y la industria y de la inversión asociada a ellos, al permitir atender los servicios de la deuda y el aumento de sus importaciones, crea las condiciones para recuperar la capacidad de crecer. Ha transcurrido poco más de un año desde que fueron esbozadas estas ideas y es justo admitir que hoy su actualidad es mayor. Testimonio de ello es el reconocimiento que han hecho autorizados voceros del empresariado nacional del papel relevante de la producción para la exportación como estímulo y complemento del mercado local. La expansión de las exportaciones y la inversión se inserta dentro de una concepción de política industrial que busca armonizar el crecimiento con la estabilidad, las urgencias del presente con las necesidades del futuro, el aliento a la capitalización y la renovación tecnológica con la recuperación de las economías regionales y el estímulo a las pequeñas y medianas empresas. Alrededor de estas líneas, el Gobierno Nacional se dispone a dar un impulso al crecimiento económico a través de un conjunto de instrumentos que combinen incentivos fiscales y crediticios con la gestión de la promoción industrial. Estamos en condiciones de anunciar el comienzo de los programas especiales de exportación. Los programas tienen por objeto el incremento de las exportaciones por parte de empresas productoras, exportadoras, compañías de comercio internacional, consorcios de exportación y pequeñas y medianas empresas. El Gobierno Nacional firmará convenios que prevean programas de exportación con incrementos mínimos de $2 millones anuales y por un periodo no inferior a 2 años. Los beneficios a ser otorgados consistirán en un crédito fiscal de hasta el 15% sobre valor FOB de las exportaciones comprometidas, un crédito fiscal adicional de hasta el 5% cuando se trate de la apertura o la recuperación de mercados y la correspondiente prefinanciación del Banco Central. Estos beneficios estarán sujetos a un conjunto de reglas que darán primacía a los programas que presenten el mejor balance de divisas y la mayor relación entre el ingreso por exportación y el costo fiscal y financiero del programa.
La puesta en práctica de los programas especiales de exportación habrá de permitir alcanzar en el curso de 1986 un incremento de las exportaciones industriales por valor de 500 millones de dólares. Adicionalmente, y a fin de evitar el impacto financiero de la aplicación del IVA en la adquisición de bienes y servicios destinados a la exportación por parte de consorcios, cooperativas y compañías de exportación y comercio internacional, se establecerá un sistema de devolución inmediata de los créditos provenientes de dichas operaciones. En cuanto a la inversión y en lo que respecta a la promoción industrial, el Gobierno Nacional ha decidido, en razón de la limitación de los recursos fiscales, tomar medidas que aseguren la calidad y la racionalidad en la selección de los proyectos a ser beneficiados. Se procederá en consecuencia a seleccionar y promocionar proyectos que respondan a los objetivos de modernización tecnológica, recuperación y crecimiento de las economías regionales e incremento de la oferta industrial exportadora de manera permanente. Con el fin de aumentar el número de proyectos beneficiados, se está solicitando a las empresas que han presentado proyectos de acogimiento al régimen promocional que adecuen sus demandas de incentivos a la nueva realidad económica del país, reduciendo el costo fiscal por proyecto. Todo proceso de crecimiento económico con estabilidad requiere, por cierto, contar con un mercado de capitales a largo plazo. Mientras se va gestando este mercado, el Banco Central participará activamente en la orientación de los recursos crediticios para el crecimiento. Esto significa que se continuarán utilizando instrumentos existentes y se incorporarán nuevos esquemas y modalidades que atiendan a la promoción de las exportaciones y de las inversiones, y dentro de estas últimas, a las vinculadas a la compra de bienes de capital y los planes de vivienda. Para atender a estos requerimientos en el área industrial, es que se han adoptado un conjunto de iniciativas que consisten en una línea de crédito dirigida a financiar la compra de bienes de capital producidos en el país. El monto de la financiación con ese destino cubrirá entre el 50 y el 80% de la adquisición y el importe de los créditos no podrá ser superior a los 500.000 australes. Una línea de crédito para pequeñas empresas a fin de facilitar tanto la compra de bienes de capital fabricados en el país como el financiamiento de su capital de trabajo. El monto máximo de cada crédito será de 150.000 australes para la compra de bienes de capital y de 50.000 australes para capital de trabajo. Una línea de crédito dentro del régimen de prefinanciación de exportaciones con cupos específicos para productos regionales y para pequeñas y medianas empresas. Una línea de crédito también para pequeñas y medianas empresas destinada a apoyar proyectos que cuenten con el aval de organismos de investigación científico-técnica reconocidas en el país o que se hayan originado en tales organismos. Los recursos financieros comprometidos en estos créditos son compatibles con la disciplina fiscal y monetaria del Gobierno Nacional y suman alrededor de 400 millones de australes, que serán administrados a través del Banco Nacional de Desarrollo. Asimismo, esperamos anunciar en el más breve plazo posible el nuevo régimen que regulará la administración temporaria de insumos libres de derechos con destino a la producción de bienes exportables. Somos conscientes de la estrecha relación existente entre el crecimiento de nuestra economía y el nivel de actividad del sector agropecuario. Por eso, desde los inicios de este gobierno, hemos diseñado y estamos ejecutando programas e inversiones orientados a profundizar el cambio tecnológico en dicho sector. Es así como a través de generación de tecnología moderna y de una decidida política de abaratamiento de insumos, particularmente fertilizantes, hemos alcanzado importantes incrementos en la producción y la productividad. En la última campaña, la producción de grano fue cercana a los 43 millones de toneladas, un volumen récord que duplica los niveles de hace 10 años. Ello nos alienta en la meta de alcanzar en el futuro 60 millones de toneladas de productos agrícolas, que se traducirán en mayores exportaciones y en ingresos adicionales de divisas. Este esfuerzo productivo está amenazado por la caída de los precios internacionales provocado por las políticas proteccionistas resultantes de la pugna entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, que se disputan el control del mercado mundial de alimentos.
La nueva ley agrícola norteamericana agrega un nuevo factor de perturbación para nuestras exportaciones. A esta difícil situación se suman las consecuencias de las recientes inundaciones sobre la producción agropecuaria. El Gobierno Nacional ratifica su compromiso con los productores del campo. Haremos cuanto esté a nuestro alcance para ayudarlos a superar el negativo panorama internacional y a afianzar el crecimiento agropecuario. Con tal fin, el Gobierno habrá de reducir los derechos de exportación que gravan a los productos agropecuarios en una proporción tal que concilie el estímulo a la producción con el esfuerzo que realizan los demás sectores y el propio Estado a través de su programa fiscal. Como primera expresión de ello, en los próximos días se anunciará la modificación de las retenciones a la exportación de ciertos productos originarios de las economías regionales. También nos encontramos, finalmente, en condiciones de anunciar la próxima implementación de los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Banco Nación para la compra de tractores, maquinaria agrícola y fertilizantes. Entre los elementos impulsores de la recuperación económica desempeñará un papel importante la política de vivienda. En la actualidad existen 65.000 unidades en ejecución. Durante el corriente año se iniciará la construcción de no menos de 85.000 nuevas unidades. El enorme esfuerzo que realizará el sector público será el resultado de la confluencia de tres factores principales. En primer lugar, por la mayor cuantía de recursos de que dispondrá el FONAVI, debido a la menor erosión que hoy sufren los aportes y a la disminución de la evasión. En segundo lugar, por la reducción del costo promedio de cada unidad, que pasará de 15.000 australes en 1985 a 10.000 en 1986. Finalmente, porque se contará con financiamiento externo, del orden de los 160 millones de australes para la construcción de viviendas. La actividad del sector privado, por su parte, se verá estimulada además mediante nuevos mecanismos financieros y la agilización consecuente que habrá de producirse en la venta de unidades terminadas y la finalización de las que se encuentran en construcción. El programa, ya anunciado por el secretario de Vivienda, permitirá la venta de alrededor de 10.000 unidades de vivienda terminadas, con financiamiento del 70% del precio de venta y por un plazo de hasta 15 años. Por otro lado, se establece un sistema de ahorro y préstamo adaptado a las posibilidades de las distintas franjas de ingreso. Con ayuda de los instrumentos mencionados, se brindará un significativo impulso a una actividad que ha sido castigada por una dura crisis en los últimos años, al par que dará respuesta a una imperiosa demanda social. Ahora bien, los problemas que caracterizan la actual coyuntura del país, los problemas del empleo, de los salarios, de la producción, solo podrán ser enfrentados con éxito en la medida en que vaya afirmándose el camino del crecimiento con estabilidad que abren las iniciativas que hemos reseñado para 1986. Es preciso a este respecto ser claros y rechazar los espejismos de una reactivación fugaz que terminaría agravando los desequilibrios, la inflación y la desocupación. Los gobiernos que respondieron a las presiones sectoriales, estimulando la economía a cualquier precio, con más gasto público, con más creación monetaria, terminaron al poco tiempo adoptando drásticas políticas de estabilización, de manera que fue peor el remedio que la enfermedad. La construcción de un nuevo consenso económico en torno a una política de crecimiento con estabilidad requiere llevar a cabo grandes cambios en la estructura de la Argentina de hoy. La reforma del Estado, la reforma del sistema financiero, la reconversión y tecnificación de la industria son tareas impostergables de la actual generación de argentinos. Para avanzar en esta dirección, el Gobierno Nacional está empeñado en una serie de acciones que apuntan a la modernización del Estado, a fin de ponerlo a tono con las necesidades presentes de quienes son los titulares de ese gran patrimonio nacional, es decir, el conjunto de los argentinos. La reasignación del uso de dichos recursos permitirá mejorar la atención de las actividades estatales que son indelegables y la transferencia de otras que no son hoy tan centrales.
En los años 20, a nadie se le ocurría que fuera finalidad del Estado llevar adelante programas de industrialización. En la posguerra, esta fue una demanda que tuvo una amplia justificación y respaldo. En la actualidad, parece más urgente que la función reguladora e interventora del Estado asegure estímulos a la modernización de la estructura productiva y niveles crecientes de bienestar social. Con este propósito, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de transferir su participación en empresas siderúrgicas y petroquímicas con capital estatal al sector privado, en forma parcial o total. Ejemplos de esta decisión son los siguientes. En el sector siderúrgico, la decisión comprende a la empresa Somisa. En el sector petroquímico, a Petroquímica Bahía Blanca, a Petroquímica General Mosconi y a las participaciones minoritarias que mantiene en el resto de las empresas que conforman el polo petroquímico de Bahía Blanca. Igual temperamento se ha decidido respecto de Petroquímica Río Tercero y de la participación minoritaria del Estado en Atanor. La magnitud y trascendencia de la operación que se encara requiere para su éxito un marco normativo que otorgue las mayores seguridades jurídicas para el Estado y para los compradores. Garantías en cuanto a reglas de juego claras y permanentes que permitan un horizonte de planeamiento dentro del cual sea posible tomar decisiones de inversión. Requiere también un financiamiento adecuado. Requiere atender la situación del personal involucrado y establecer el destino de los recursos a ser obtenidos. Para estos fines, el Gobierno Nacional ha decidido remitir al Congreso un proyecto de ley elaborado sobre la base de otros proyectos que ya tienen consenso legislativo, con el propósito de obtener las necesarias facultades para satisfacer los requerimientos antes mencionados. Esta decisión del Poder Ejecutivo no agota su significado en la transferencia de paquetes accionarios al sector privado. Es parte, además, de una política general de reconversión y modernización de la industria a la cual se aplicarán los recursos obtenidos. Los adquirientes de estas empresas deberán adoptar medidas orientadas a elevar el nivel de eficiencia y realizar las inversiones necesarias para producir a precios semejantes a los que prevalecen en los mercados internacionales. A su vez, la futura reforma del sistema arancelario determinará el nuevo marco de protección al que deberán adecuar sus actividades. En síntesis, esta operación apunta simultáneamente a dos objetivos. Por un lado, la reestructuración del sector público y por el otro, la reconversión del sector en el cual estas empresas actúan, de manera tal de elevar la eficiencia y productividad general de la industria. Para facilitar la concreción de estos objetivos, se ha previsto apoyar a los nuevos titulares de las empresas en la obtención de financiamiento externo, al tiempo que se contará con la colaboración del Banco Mundial. Además, se establece que los recursos que ingresen al Tesoro Nacional como consecuencia de la venta de estas empresas constituyan un fondo para la modernización y desarrollo industrial. Este fondo estará destinado prioritariamente a aquellos emprendimientos que signifiquen disminución de los costos de producción de los bienes intermedios, adquisición de bienes de capital nuevos, incorporación de modernos adelantos tecnológicos, promoción de actividades de alta complejidad tecnológica y desarrollo de industrias con fuerte impacto regional. La transferencia de áreas del patrimonio estatal al sector privado se convertirá, por intermedio del Fondo para la Modernización y Desarrollo Industrial, en un nuevo instrumento de crecimiento. La trascendente decisión del Gobierno Nacional apunta, pues, no a consumir activos para financiar gastos corrientes, sino a promover la inversión en sectores estratégicos para el futuro del país. La consolidación de los avances en nuestra política de crecimiento con estabilidad no depende hoy solo de nuestros esfuerzos ni de nuestros aciertos. La Argentina, así como otros países de América Latina y el mundo en desarrollo, se encuentra sujeta a los efectos de acontecimientos ajenos a su voluntad. Los bajos precios de nuestras exportaciones y las altas tasas de interés sobre préstamos tomados sin medida escapan a nuestro control. Pagamos, sí, las consecuencias, pero debemos recordar que
que ellas surgen de medidas adoptadas por gobiernos de algunos países industrializados que no han sido capaces de dominar la situación como lo estamos haciendo los países deudores con muchos menos recursos. Proteccionismo y subsidios, desequilibrio fiscal y altas tasas de interés son evidencias de una situación internacional que hemos definido como inviable e insostenible. La solución radica, insistimos una vez más, en un diálogo político entre los países industrializados y los países en desarrollo, que permita generar un nuevo régimen de funcionamiento de la economía mundial sin inflación, con crecimiento y precios estables, así como bajas tasas de interés. Los países latinoamericanos firmantes del Consenso de Cartagena y también la totalidad de los países en desarrollo por intermedio del denominado Grupo de los 24, que la Argentina se honra en presidir durante este año, lo han reclamado por un largo tiempo. Aquí y allá, su prédica parecería tener algún éxito parcial. Así, vemos que se anuncia una iniciativa política referida al problema de la deuda, que reconoce el fracaso de las soluciones probadas hasta el momento y admite la imperiosa necesidad de crecimiento. Esas propuestas, sin embargo, son insuficientes. El alivio del peso de los servicios de la deuda que involucraría su puesta en práctica solo es parcial. La cuestión de fondo, que no es otra que el extraordinario nivel de las tasas de interés y los desequilibrios comerciales, sigue sin solución. Todo alivio tiene así una existencia precaria. Cualquier alteración de las condiciones previstas, como en estos días ha ocurrido con la caída de los precios del petróleo, revela la fragilidad del sistema al destruir aquello que ha sido laboriosamente construido. Ante tanto desorden y ante tanta injusticia, hemos hecho propuestas concretas, tal como consta en la declaración reciente del Consenso de Cartagena en Montevideo. Reiteramos hoy nuestra adhesión a esas propuestas. La necesidad de que las tasas de interés retornen a sus niveles históricos y de que en el periodo de transición la transferencia de recursos se vincule con las metas de crecimiento. La conveniencia de distinguir la deuda futura de la hoy existente, a fin de que esta última pueda ser tratada de manera independiente y no imponga su peso sobre la negociación de nuevos créditos. La necesidad de que se incrementen los recursos de los organismos multilaterales de crédito y se evite su condicionamiento adicional. Por último, la disposición a avanzar hacia un análisis responsable del problema del proteccionismo que traba hoy el comercio internacional. Todo ello requiere decisiones que involucran a países enteros y por ende a sus gobiernos. Se requiere en consecuencia un enfoque político. Ese es, una vez más, nuestro mensaje. Más específicamente, en el caso de nuestro país, el Gobierno Nacional entiende, como lo afirmó en repetidas oportunidades, que las necesidades de financiamiento externo para 1986 deben ser compatibles con una adecuada tasa de crecimiento de la economía nacional, dadas las estimaciones de nuestras ventas al exterior. Tenga la seguridad el pueblo argentino de que, como lo hemos hecho en el pasado, solo sobre estas bases negociaremos con nuestros acreedores externos. Tenga también la seguridad de que la Argentina reconoce las ventajas de la interrelación frente a los riesgos del aislamiento, pero que su gobierno sabe que tiene un compromiso básico, el respeto a la dignidad nacional y al deseo de justicia de su pueblo. Se ha escuchado la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Juan Vital Zurruy, quien se ha referido a la política de crecimiento con estabilidad. Hasta aquí han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV, Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las cuales, a partir de este momento, continúan con la difusión de sus programas respectivos.